Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues hago un video corto porque quiero compartirles que esta mañana que me desperté y abrí el Twitter, o que ahora se llama X, me tocó ver esta publicación que les pongo aquí y me llamó la atención por la cantidad de retweets que tiene, la cantidad de likes que tiene y los comentarios que había ahí, ¿no? La mayoría apoyando. Y bueno, me gustaría irlo desglosando poco a poco. Primeramente, aquí la compañera afirma que Jesús era palestino porque nació en un país árabe. Esto es históricamente incorrecto. Es importante resaltar que en el tiempo que al parecer nació Jesús, que los académicos plantean que fue alrededor del año 6 o el año 4 antes de Cristo, ¿sí? Jesús nació antes de Cristo. El que estaba reinando en Judea era Herodes, pero Herodes era dependiente de los romanos. O sea, todo lo que era Judea era una provincia romana. Entonces no había en ese momento ningún país árabe en esa zona. Era habitado por judíos, galileos, samaritanos, pero no había árabes en tiempo de Jesús. Eso es importante aclararlo. El nombre de Palestina se le da a esa región hasta después de la caída del Templo de Jerusalén. Después de que, ya saben, se hacen estas revueltas judías, pasa lo de Bar Kokhba inclusive, y es sometida Judea totalmente al Imperio Romano. O sea, ya estaba en control del Imperio Romano, pero había esas revueltas, esas guerrillas. Pero cuando ya Roma destruye el templo, toma el control total de la zona, el emperador Adriano toma esa zona de Judea y como forma de humillar a los judíos que aún quedaron allí o los que fueron a la diáspora, le pone a esa zona el nombre de Aelia Capitolina y también llama Palestina, porque de acuerdo a la tradición, él investiga cuáles habían sido los enemigos de los judíos históricamente y de hecho Palestina es una latinización de la palabra filistea. Entonces es hasta ahí cuando esa zona comienza a llamarse Palestina y es habitada por, aún había judíos allí, pero también había muchos ciudadanos romanos. Y posteriormente cuando el cristianismo es oficializado por los emperadores romanos, pues ellos toman el control de la zona y es cuando comienza a ser más próspera. En ese tiempo vivían ahí judíos, cristianos y comienzan a llegar migraciones de árabes a la zona. En la publicación dice que Jesús era palestino, que nació en un país árabe, que ya dije que está incorrecta, pero también dice que era en un país musulmán y esto es lo más erróneo de todo. Porque el Islam no aparece en la historia sino hasta alrededor del siglo VI de nuestra era y aparece con la irrupción en la historia del profeta Mahoma y su predicación sobre estas revelaciones que él tiene. Entonces, allí es donde aparece el Islam. No puede ser en tiempo de Jesús. Jesús no pudo ser musulmán, no pudo ser palestino y no era árabe. Jesús era un semita, Jesús era galileo, Jesús profesaba judaísmo, el judaísmo de su tiempo. Entonces, yo quiero hacer este pequeño video porque es importante que en estos momentos de guerra, yo sé que muchas veces se ha polarizado y como que tienes que tomar un bando. Es importante que no cambiemos la historia con la finalidad de blanquear cierto lado, ¿sí? La historia está allí, cualquiera puede investigarla y aunque tú tengas o profeses o creas o defiendas la causa palestina, no puedes decir que Jesús es palestino porque es erróneo históricamente. Jesús no fue palestino, fue judío y galileo.